IAD Inmobiliaria presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Aquí estamos en los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Es un gusto poder acompañarlos. Vamos a realizar un programa, como siempre, con lo mejor del sector inmobiliario, y lo hemos hecho con el amor para ayudarte a ti que está pensado en invertir tu capital o bien aprender a comercializar los bienes raíces. Te invito a quedarte conmigo durante todo el programa y te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Karim Neximo en X o en Instagram. Allá es donde platicamos, intercambiamos y donde me puedes compartir tus preocupaciones, aspiraciones o simplemente tus opiniones sobre el estado del sector inmobiliario aquí en México. Y vamos a arrancar este programa con la participación de Felipe Martínez, CEO de Huella Estructural. Con él vamos a platicar de la salud estructural y medidas de prevención ante sismos, socavones e inundaciones, entre otras cosas. Y es una temática muy interesante porque hay, vamos a decir, en la infraestructura de los bienes raíces, varios niveles, voy a decir. Y primero, déjenme decirles que yo considero que absolutamente todo en la tierra es bienes raíces, menos los océanos, y hasta los océanos hospedan bases de bienes raíces, por ejemplo, las plataformas de petróleo, que son un espacio de bienes raíces en el medio del océano. Pero si hablamos de carreteras, si hablamos de hospitales, si hablamos de escuelas, si hablamos de oficinas, si hablamos de, obviamente, bodegas, si hablamos de casas, pues todo esto es bienes raíces. Y los bienes raíces pueden estar impactados por dos cosas. Literalmente el espacio geográfico sobre los cuales están construidos, pero también las políticas de urbanización y las políticas de cada uno de los municipios y ciudades del país. Y entonces quiero aprovechar la experiencia de Felipe para entender, de un lado, cómo prevenir el riesgo natural de catástrofe natural como un sismo, por ejemplo, un tsunami u otros tipos de catástrofe como un huracán que pueden impactar obviamente en los bienes raíces. Y del otro lado, platicar del trabajo que hace el Estado, que hace el municipio, para asegurarse de poder crear banquetas de calidad, calles que no estén llenas de baches, calles que no tienen, por ejemplo, socavones que aparecen. Y obviamente su expertise va a ser muy interesante. Gracias por acompañarnos, Felipe, es un gusto saludarte. Platícanos un poco de tu empresa y de tu trayectoria. Hola Karim, muchas gracias por la introducción. Mira, Huella Estructural es una empresa que ofrece un servicio de monitoreo de salud estructural. ¿A qué me refiero con un servicio de monitoreo de salud estructural? Nosotros instalamos una serie de dispositivos que son elaborados por nosotros, que miden el comportamiento de cualquier tipo de estructura. Me refiero cuando digo cualquiera, realmente cualquiera, hasta maquinaria, porque cada estructura, cada bien raíz, como decías tú recientemente, tiene su comportamiento, ¿cierto? Entonces la vamos midiendo, generamos una línea base, conocemos cómo se comporta y a través de eso vamos viendo si tiene alguna tasa de cambio. Entonces vemos a grandes rasgos, en muy simple, cómo se comportaba antes, durante y después de un sismo, por ejemplo. En países como los nuestros, yo soy chileno, entonces países como Chile, como México, estamos muy sesgados, ¿cierto? Que el daño estructural viene a partir de los sismos, pero como bien también decías tú antes, existen múltiples otros factores que pueden afectar el comportamiento de una estructura y eso es lo que nosotros medimos. Entonces nosotros instalamos estos dispositivos, cada uno de los dispositivos se conecta a Internet y luego nosotros le entregamos a nuestros clientes una plataforma web donde pueden ver en un mapa todas sus estructuras monitoreadas y en un semáforo estructural que nosotros llamamos, donde su estructura está verde, amarilla o roja, ¿cierto? Verde está todo bien, amarilla hay que hacer algún tipo de revisión y roja habría que tomar acciones ya más concretas, más urgentes. Ahora, ¿cuál es la situación justamente o cuáles son las zonas, vamos a decir, para empezar, las zonas de México que son las más preocupantes en materia de estabilidad estructural? Pienso en zonas donde han habido, obviamente,
sismos en el pasado 2019 aquí, anteriormente en la Ciudad de México. La Ciudad de México está construida en un valle, entonces con diferentes tipos de suelos, pero quizás también zonas como Acapulco, Oaxaca o la Riviera Maya. Platícame un poquito de cuál es la evolución o el estado, vamos a decir, de calidad estructural, vamos a decir, aquí en México. A ver, en general, decir que el avance preventivo o el comportamiento preventivo que han tenido las autoridades mexicanas es sorprendente. O sea, todo lo que es la alerta sísmica, todo lo que es el avance en la seguridad estructural ha sido impactante. O sea, es súper grato y súper interesante ver cómo se han preocupado de mezclar dos cosas súper importantes, que es la tecnología, ¿cierto?, existente y la educación a la ciudadanía. Y eso se vuelve súper relevante para la gestión de una emergencia. Volviendo a tu pregunta, hay zonas, ¿cierto?, sísmicas que se han visto anteriormente también más afectadas. En Ciudad de México tú bien lo dijiste, hay dos grandes factores. Uno, los sismos. Hemos estado también, están los sismos grandes, ¿cierto? Y también hemos estado viviendo en el último tiempo este fenómeno de los microsismos. Eh, y al mismo tiempo está este problema de la calidad de suelo, que hay zonas que tienen una calidad de suelo donde se puede ver algunos grados de subsidencia, ¿cierto? Eh, y un comportamiento que hay que estar estudiando. Al mismo tiempo, en otras zonas del país también están muy afectadas por sismos. Y por el otro lado, también está el tema de los huracanes y cómo los huracanes y los efectos climáticos pueden ir afectando a un comportamiento de la estructura. Es cierto que el sismo en particular puede gatillar y evidenciar más rápidamente un daño estructural, ¿cierto? Porque una estructura que venía con daños, el sismo puede gatillar un colapso o puede gatillar un problema mayor. Pero en el caso de los huracanes pasa también que el daño estructural, o sea, el daño visual es muy evidente, como por ejemplo se vuelan las fachadas, ¿cierto? Hay inundaciones y ese daño estructural a veces puede ser que el daño estructural no sea tal, pero sí el daño visual sea muy grande. Entonces ahí es donde un servicio como el nuestro cobra mucha relevancia porque podemos creer que visualmente una estructura puede tener mucho daño, pero realmente la data, que al final estamos midiendo esto con información, con data en tiempo real, nos puede indicar otra cosa y ahí viene el valor del servicio, que es poder gestionar las emergencias. Y como los recursos siempre son limitados, saber dónde ponerlos es muy relevante, sobre todo cuando estamos gestionando una emergencia. Ahora, quiero platicar de dos aspectos en esta entrevista contigo, Felipe. De un lado, ¿qué hacer cuando estás comprando en una zona donde pues, hay un riesgo sismológico o quieres analizar la solidez estructural de un edificio? Y te lo platico porque en Miami, por ejemplo, hubo el caso hace un año de un edificio que literalmente se derrumbó y cambiaron la regulación, obligaron a todos los condominios a realizar una evaluación estructural del edificio, lo que ocasionó gastos importantes para la comunidad en mantenimiento extraordinario y para muchos reveló una vulnerabilidad estructural que devalorizó de manera dramática el costo, obviamente, de las viviendas. Y del otro lado, ¿cómo el gobierno o qué puede hacer el gobierno para evitar estos movimientos o estos hundimientos o frenar estos hundimientos, por ejemplo, que mencionaste en la Ciudad de México? Perfecto, mira, vamos por parte. Hoy día nosotros, y es muy buena tu pregunta, porque nosotros somos fieles impulsores de que la ciudadanía, las personas, deberíamos saber, tenemos derecho a conocer, o saber que transitamos y habitamos estructuras sanas, ¿cierto? Y hoy día eso es complejo, hoy día
el comportamiento de una estructura es como fe, al finalmente. Yo creo que esta estructura no se va a caer. En Chile somos fieles creyentes de la ingeniería chilena, que ha demostrado ser muy buena, por supuesto, pero el daño estructural es acumulativo, ¿cierto? Entonces, nosotros nos gustaría impulsar que exista algún tipo de registro, eh, algún registro web, ¿cierto? Donde se pueda decir que cuando tú vas a comprar una vivienda, haya un registro que indique el comportamiento estructural del edificio en los últimos terremotos, o si es que se le hizo una reparación, si es que se tuvo que reforzar, si es que se tuvo o simplemente la pasó increíble y el comportamiento estructural sigue exactamente igual. Eso creemos que es información de valor para la ciudadanía, creemos que es información importante para proteger las personas en primer lugar y los activos, por supuesto. Y después, yo insisto viendo la segunda parte de tu pregunta, aunque las medidas que se están tomando en México en general me parecen acertadas. Creo que se está yendo en el camino correcto. ¿Y qué se puede hacer? O sea, para mi gusto, lo primero es medir, ¿cierto? Cuando medimos, podemos saber qué hay que corregir. Y una vez que sepamos qué hay que corregir, hacer la inversión en la corrección, ¿cierto? Yendo y termino con esta parte de la pregunta, lo que decías tú del edificio en Miami. Hoy día, una estructura, por ejemplo, o sea, un edificio, por cada dólar que tú te gastas en mantención de una estructura, mantención en general, digo, no solamente monitoreo, te puedes ahorrar hasta $10 en reparaciones después. Y eso es lo que eso lamentablemente lo entendieron en Miami después del problema, ¿cierto? Que fue gravísimo. En España tienen algo similar, hay una inspección técnica de edificios que tiene que ser hecha cada 10 años o cada 20 años, no me acuerdo exactamente la cifra, pero es importante tener conocimiento del estado de salud de las estructuras. Sí, yo creo que tener el conocimiento de esto es fundamental, que haya transparencia total y un registro de edificios en zonas con cierto riesgo o edificios que han pasado por pues acciones o situaciones de sismo, por ejemplo, pienso en zonas como la Condesa, la Roma o huracanes fuertes, simplemente porque es tan sencillo, Felipe, para las autoridades, para quizás hasta propietarios malintencionados, perdón, de poner una mano de gato, de limpiar un poquito y de decir que ya está, que todo se arregló y que no hay riesgo estructural. Y al final inviertes en un activo que puede perder mucho de su valor, que puede ser imposible de comercializar simplemente porque este riesgo se presenta. Su empresa aquí en México, ¿cuánto tiempo tiene operando y cómo justamente acompañan a las autoridades o en nuestro caso el sector inmobiliario a poder ser consciente de estas problemáticas? Sí, mira, nosotros instalamos nuestros primeros dispositivos a mediados del 2023, donde hemos ido monitoreando y hemos ido conociendo el mercado mexicano, ¿cierto? Hemos ido conociendo los requerimientos, hemos ido conociendo el estado del arte, de qué se hace y hemos tenido esta grata sorpresa, ¿cierto? Esta grata información de que se están haciendo muchas cosas muy interesantes, se está utilizando la tecnología, se está utilizando la información, hay equipos de rescate, o sea, la verdad es que se está haciendo un muy buen trabajo, se está impulsando normativa. ¿Cómo nosotros apoyamos a la autoridad? Hoy día estamos trabajando directamente con la Oficina de Protección Civil de Ciudad de México en generar un plan de monitoreo estructural de larga data, ¿cierto? Que sea permanente, en tiempo real, y que la información finalmente sirva para tomar decisiones. O sea, hoy día estamos llenos de información y es muy relevante que la información que tenemos, ¿cierto? La información que tenemos sea útil, porque no sirve nada llenarnos de información, de gigas de datos, si no somos capaces de accionarla, ¿cierto? Para tomar decisiones, para gestionar una eventual emergencia. Eso en primer lugar. Y poder
en el segundo lugar, salvar vidas, por supuesto, evitar colapsos, evitar catástrofes. Cuando conocemos el estado de salud, podemos reparar antes de que sea demasiado tarde. Felipe, quiero platicar ahora de los monumentos históricos, porque en México, como en muchos países, hay obras arquitectónicas, monumentos históricos, vestigios de otras civilizaciones que han soportado y sobrevivido a absolutamente todo. Pienso en Chichén Itzá, en las pirámides de Teotihuacán o por ejemplo, en las ruinas mayas, por ejemplo, de Tulum. O si pienso en Francia, a catedrales quizás que tienen siglos de edad. ¿Qué puede explicar que estos monumentos han sobrevivido todos estos tiempos y que otras estructuras más recientes puedan sufrir de daños estructurales? Primera pregunta. Dos, me imagino que estos mismos monumentos históricos también deben de sufrir de cierta manera de cierto hundimiento. Y cuando hay este tipo de situación, me acuerdo cuando visité, creo, el Centro Histórico de la Ciudad de México, que indicaban que se estaban hundiendo poco a poco. ¿Qué soluciones existen para poder proteger justamente estos monumentos? Oye, es muy buena tu pregunta. Efectivamente, a ver, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico que tiene el mundo en general, eh, ha sido muy importante preservarlo, ¿cierto? Entonces ahí hay un poco dos cosas. En primer lugar, hay cosas que ya efectivamente ya no están en el mismo estado, ¿cierto? Y hay un efecto, hay un efecto de que también que los efectos climáticos, ¿cierto? No le han afectado tanto a esas zonas. Es un poco es un poco están instalados en sitios en los cuales no se han visto tan afectados por principalmente sismos. Aquí en Chile, por ejemplo, decimos que en el último gran terremoto que hubo, el 2010, tuvimos pocas estructuras afectadas, pero porque un poco también en los sismos anteriores, lo que ya estaba más mal ya había sufrido. Entonces hemos aprendido mucho y hemos logrado tener una ingeniería eh, importante. Ahora, lo que hay que hacer, a mi modo de ver, ¿cierto? Bueno, a partir de la base que hoy día grandes monumentos cuentan con monitoreo. Por ejemplo, yo estuve hace poquito en Verona, en el Coliseo, y me llamó la atención que también tenían ciertos medidores de grietas, y diferentes tipos de monitoreos que van haciendo, que permiten ir controlando el comportamiento de la estructura. Y al final lo que importa de esto es poder tener información para ser preventivo. Una vez que podemos ir midiendo, repito quizás lo que decía antes, es que cuando vamos midiendo podemos tomar acciones preventivas que van a depender de cada caso, ¿cierto? Si es que tenemos mucha vibración o que si tenemos un hundimiento, ahí la ingeniería se tendrá que hacer caso a caso para determinar cuál es la mejor acción a tomar para ese problema, ese monumento, ese suelo, ese problema en general. Felipe, gracias por acompañarnos. Voy a invitar a todos a poder visitar la página web de tu empresa www.huellaestructural.com. Repito, equipo, www.huellaestructural.com. Si tienen interés en saber más, si tienen una estructura que se está justamente hundiendo o que sufre vulnerabilidades, el equipo de Felipe les podrá ayudar. Gracias, Felipe. Estaremos en contacto contigo en el futuro si llegan a pasar estas situaciones de nuevo en el mercado mexicano. Vamos al corte, equipo, y regresamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos.